Bueno, hola a todos y a todas. Vamos a intentar gritar un poco, teniendo en cuenta que nos hablado cielo. Habla fuerte. Sí, o con ritmo y todo, ya no sé qué hacer. Con ritmo no vendría mal. Bueno, lo primero, desde el grupo local del Sudeste Amnistía Internacional, daros las gracias por venir a este acto. Soy un poco la encargada de presentarlo y sobre todo de llevar un poco la organización de los turnos de palabra y demás, que es un poco lo más importante para que nos enteremos un poco de todo. Lo primero es presentaros a los ponentes. Como veis, solo hay 3, en principio iba a haber 4, pero José Luis Cuesta, que es el que falta, ha tenido un problema, intenta solucionarlo a lo largo de toda la mañana y al final, bueno, pues no ha podido y no ha podido venir, ¿vale? Pero bueno, estoy segura que con los 3 maravillosos ponentes que tenemos no habrá ningún problema. La primera es Arantxa. Arantxa es experta en Amnistía Internacional, va a venir a contarnos un poco sobre el informe, más que yo seguro que sabes, así que nos lo cuentas. El segundo es Estefan, yo no sé si llamarte periodista, cineasta o qué, según la conversación que hemos tenido. Y aquí es a mi vera, es Iván, es un compañero de la PA de Vallecas. Para contextualizar un poco el acto, contaros, bueno, por qué va sobre la libertad de expresión. Tanto Amnistía Internacional como nuestro grupo concreto ha luchado siempre por la libertad de expresión. De hecho, el año pasado tuvimos actuaciones y actos, por ejemplo, en favor de las Pussy Riot, o con la campaña Habla Más, Vive Menos, que es una campaña que muestra diferentes ejemplos de falta de libertad de expresión en diferentes partes del mundo. Y algo que siempre contábamos, que siempre decíamos, es cuidado, porque las violaciones de derechos humanos están más cerca de lo que parece. Y aquí estamos aquí y ahora para denunciar que en España hay violación de derechos humanos. Es una acusación fuerte, pero es real y está fundada. Y hay, por ejemplo, 2 hechos objetivos, un poco para mostrar esto. En Madrid, desde el año 2012 a 2013, ha habido 1000 manifestaciones más de un año a otro. Y, por ejemplo, de los 447 detenidos que hubo en el contexto de las manifestaciones del 15M, ninguno ha sido condenado por un juez. ¿Qué pasa? Que esto no gusta nada, incluso molesta, evidentemente, a las personas y colectivos en contra de las cuales se crean estas manifestaciones. Claro, ¿cuál ha sido la respuesta a esta situación? Pues endurecer la ley, llevar a cabo una política de multas generalizada y usar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para limitar la libertad muchas veces de las personas. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en que las autoridades españolas están minando el derecho a la manifestación pacífica, a la reunión pacífica y el derecho a la libertad de expresión, que también va aparejado con el derecho de la información. Evidentemente, cualquier violación de los derechos humanos tiene que ser denunciada y tiene que ser rechazada y tiene que actuarse, y así Amnistía Internacional lo hace. Pero sí es verdad que estos derechos podrían considerarse incluso todavía más importantes, porque en el mundo en el que estamos hoy, lo que no se ve y lo que no se oye no existe. Entonces, estos derechos nos permiten contar las violaciones que se están haciendo, nos permite contar qué es lo que es injusto y qué es lo que no es justo y qué es lo que rechazamos, ¿no? Además, también hay que recordar que el derecho a la libertad de expresión también abarca aquellas cuestiones o aquellas manifestaciones que no son agradables de oír, es decir, incluso las que ofenden y las que no gustan. Pero desde Amnistía Internacional queremos que quede muy claro que el hecho de que alguien no quiera escuchar no significa que nos tenemos que callar. Es decir, que pase lo que pase, nadie tiene que callarse, por mucho que el Estado, a través de una serie de medidas, lo intente. Entonces, bueno, nos alegramos mucho que estéis aquí porque es lo que queremos transmitir también a todo el mundo, que la gente sea un poco consciente de que no hay que callarse. Bueno, como excepción yo me voy a callar ya, que ya he hablado demasiado, y va a empezar Arantxa a contarnos un poco sobre el informe. Vale. Pues nada, gracias por invitarme a estar aquí. Bueno, el informe es este, no le traigo así ni en colores ni en nada, pero este es el informe, ¿no? Que es también el título del acto, España, el derecho a protestar amenazado. Entonces, bueno, este informe parte, y toda esta campaña y toda esta acción de Amnistía Internacional parte de una premisa, y es que el derecho a manifestarse pacíficamente no es una concesión del gobierno, de ningún gobierno, vamos, es un derecho humano. Entonces, a partir de ahí, es a partir de lo que se hace este informe, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos, entonces estamos hablando de que podemos reclamar. Con este informe lo que se documenta, como ha dicho la compañera, son violaciones de derechos humanos en el contexto de manifestaciones. Se documentan casos individuales, luego os pondré dos testimonios, dos vídeos de 2 personas. A través de casos individuales se documentan estas violaciones de derechos humanos al derecho a manifestación, a reunión pacífica. Estas manifestaciones de las que habla el informe, pues se producen en un contexto determinado, no se producen en un entorno vacío, ¿no? Tiene lugar en un contexto que todos conocemos, tampoco es un país en medio de una grave crisis económica,
con un muy elevado índice de desempleo, donde las medidas de austeridad pues están cercenando derechos medidas que están adoptadas tanto por el gobierno central como por gobiernos autonómicos, y están quitando servicios, haciendo recortes en servicios que son esenciales, como pueden ser la educación o la salud, que son también derechos y que están afectando a la mayoría de la población. A la vez, estas medidas están siendo tomadas con una falta de transparencia, lo que se percibe como una falta de transparencia, lo que hace que la población también se sienta indignada, ¿no?, por este tipo de medidas. Ha hecho salir a la calle a miles de personas, y también una creación de unos colectivos nuevos, o unos colectivos que defienden estos derechos que están siendo vulnerados. La respuesta pública también está cada vez más organizada en forma de protestas y de resistencia de grupos que piensan que sus derechos están siendo vulnerados. Y bueno, los datos de la protesta más o menos los ha dicho la compañera, ¿no? O sea, son datos del gobierno. El gobierno dice que en 2012 se celebraron más de 14.700 manifestaciones en España. La delegación del gobierno de Madrid dice que en 2012 en la ciudad de Madrid hubo 3.400 y hubo 1.000 más en el año 2013. La mayoría de estos actos han sido pacíficos, incluso los datos del gobierno dicen que el 0,7% de los actos, más o menos, son los que en este tanto por ciento tan bajo de actos, pues grupos concretos o manifestantes individuales han protagonizado actos que pueden ser violentos. Pero ¿cuál es la respuesta, ¿no? La respuesta de las autoridades a la movilización de la sociedad se ha caracterizado por temas como un uso innecesario, excesivo de la fuerza, imposición de multas a organizadores, respuestas legislativas, que también decía, para imponer restricciones adicionales al derecho a la libertad de reunión. Y otro rasgo característico también, que seguramente el compañero de la PA nos lo puede contar luego mejor que yo, es una estigmatización de los movimientos sociales que defienden estos derechos. En concreto, ¿no?, ¿cuáles son las restricciones que se están estableciendo al derecho de reunión pacífica? Bueno, hay un requisito ahora mismo que es el de notificación previa, de concentraciones o de manifestaciones. Bueno, que si hay más de 20 personas, pues hay un requisito de notificación previa. Pero en la práctica lo que se ha convertido es en un requisito de autorización. No hay en España ninguna disposición que sea relativa a reuniones espontáneas. Entonces, sobre esta base, las protestas que no se hayan notificado en tiempo o en forma pueden ser disueltas, y quienes participen en ella pueden ser sancionados. Entonces, de hecho, en los informes policiales, ¿no?, que acompañan a las multas o a las notificaciones de sanciones, sí que se habla se hace una referencia a reuniones no autorizadas. Lo cual, bueno, luego vemos las normas de derecho internacional que se vulneran con esto. También ha habido, la policía ha sometido a controles de identidad masivos en el contexto de las manifestaciones, incluso antes de que éstas se produjeran. A manifestantes pacíficos, entendemos. Una de las restricciones también, que es más creciente, es la imposición de multas. Estas sanciones, impuestas a las personas que participan en estos actos de protesta, lo que hace es tener un efecto disuasorio, ¿no? O sea, si te van a poner una multa, que la mínima es de 300 euros, pues la siguiente vez te piensas el ir a manifestarte o no. Entonces, bueno, esto es una situación grotesca, ¿no? Las personas que defienden los derechos, las personas que piensan que sus derechos han sido vulnerados y salen a la calle a reclamarlos, se encuentran con multas y con sanciones administrativas. Tiene relación también esto con el requisito de la notificación previa, ¿no? Se están imponiendo multas sustanciosas a quienes organizan reuniones no comunicadas, incluso a quienes participan en estas reuniones. Y bueno, esto se añade pues una variedad, una amplitud en las decisiones administrativas de quién es un organizador o una organizadora de una manifestación o de una concentración. Y en muchos casos, pues estas personas se ha demostrado que no han cometido infracciones consistentes en alteración del orden o cualquier otra infracción que pueda estar registrada pues, en el Código Penal o en leyes administrativas, ¿no?, que tengan que ver con infracción del orden. Entonces, estamos ante un castigo arbitrario, ¿no?, porque se impone solo por el hecho de asistir a una reunión o una manifestación.
Se habla del carácter, o hemos hablado, de que la mayoría de las protestas tienen carácter pacífico. Sin embargo, bueno, ha habido muchas denuncias frecuentes de uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad durante las actuaciones policiales que se relacionan con estas protestas. Esto ha hecho, también no se han llevado investigaciones, no se han llevado a cabo investigaciones ni internas, ni judiciales, imparciales, exhaustivas, pues que aseguren que estas denuncias son realmente investigadas. Y luego también lo contará mejor el compañero, hay situaciones de conductas agresivas hacia periodistas, hacia fotógrafos que están haciendo su trabajo y pues con detenciones o con rotura de sus equipos, ¿no?, de trabajo. Respecto al uso de la fuerza, de material antidisturbios durante las manifestaciones, se está viendo un uso excesivo de este material antidisturbios, ¿no? O sea, porque en realidad, aunque los manifestantes actúen de manera violenta, deben regir los principios de necesidad y de proporcionalidad en la utilización del material antidisturbios. Entonces, la policía debe reaccionar de forma proporcionada, o sea, utilizando únicamente la fuerza mínima necesaria para contener la situación y para restablecer el orden. Y al hacerlo también deben distinguir entre quienes actúan de forma violenta y quienes no lo hacen. Si la mayoría de los manifestantes no actúa de forma violenta, solo se deben dirigir a los grupos que actúan así, no a todos, no utilizar el material antidisturbios de forma indiscriminada contra todos los manifestantes. Tampoco es legítimo disolver una manifestación solo porque haya un grupo o una serie de personas que estén actuando de forma violenta. Se debe contener a ese grupo, a esa serie de personas, pero no disolver la manifestación en su conjunto. El informe habla bastante exhaustivamente de un tema que Amnistía Internacional lleva mucho tiempo tratando, que es la práctica o la situación que se puede producir de uso excesivo de la fuerza o malos tratos al practicar las detenciones o luego durante el periodo en que las personas están detenidas. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación hace mucho tiempo por esta situación y también por la inacción de las autoridades a la hora de investigarla, ¿no? Y que no se investigan de forma exhaustiva y de forma efectiva. Entonces, por los casos, en el informe hay unos 30 casos de distintos temas, pues por los casos se ve que esta preocupación pues sigue totalmente vigente. Y por último, ha habido numerosas declaraciones de autoridades que piden imponer restricciones adicionales, ¿no?, las que ya hay, a la celebración de manifestaciones. Y el Gobierno ha preparado 2 reformas legislativas, una ya en el Congreso, que es la reforma del Código Penal, otra todavía está en anteproyecto, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, y ambos textos afectan directamente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión y los restringen todavía más de lo que ya están restringidos en este momento. Entonces quería ahora poner, pues al menos por el tiempo, 2 de los testimonios para que así se vea de algunas de las cosas que han pasado en las manifestaciones. En las imágenes se me ve a mí en un momento determinado así hablando con un grupo de policías, eran 6, y hay una en la que se ve sacar la pistola, luego de repente se me ve hacer así y a mí caer al suelo, y como me recogen me llevan a un banco y se ve claramente que yo estoy en Castellana y sin ninguna violencia alrededor, o sea que no es que sea una pelota que me haya venido en un momento de jaleo ni de grupos grandes ni nada parecido, estoy sola, absolutamente sola. Que la policía no dejaba pasar a la ambulancia del SAMU, que al final consiguieron que pasara una camilla. O sea, yo estaba en el banco y no dejaban pasar a la ambulancia. Estaba totalmente cerrado de lecheras y vehículos de la policía y no dejaban pasar a la ambulancia. Estuve como 1 hora y 20 minutos. En el hospital el diagnóstico que me dieron fue rotura de vértebra, rotura de costillas, lo cual me provocó un neumotórax, también lesiones en el hígado, y me tuvieron que sedar, porque entre otras cosas me tuvieron que hacer una traqueotomía. Un estado muy malo. No les daban muchas esperanzas a mi familia.
sé prácticamente que estuve en casa de mi madre que no me pude mover. Me quedé muy mal de los riñones, porque yo ya tenía una pequeña insuficiencia renal y se me agravó con una debilidad tremenda. Tenía una escara horrible, había tenido unas infecciones muy fuertes que cogí en la UCI y una debilidad tremenda en todo el cuerpo porque había perdido muchísima masa muscular y me había adelgazado muchísimo de toda esta situación. Entonces tuve que estar en casa de mi madre con un fisioterapeuta, no era útil, las secuelas fueron muy fuertes durante mucho tiempo y tenía mucho miedo. Se presentó una denuncia en Plaza Castilla, en el juzgado de Plaza Castilla. Con todo lo que había pasado, más los vídeos que se habían conseguido de la gente que había alrededor, más estos testigos. Por 2 veces fue rechazada porque se suponía que no se podía identificar al policía, estamos en la vía penal. Cuando sabes que la policía sabe perfectamente quién ha disparado, quién no ha disparado, se sabe dónde estaba cada grupo de policías, vamos, hay mucho, eso está muy claro. La cuestión es que los jueces quisieran investigar o no. Es que los jueces no han querido meterse para nada con la policía en Plaza Castilla. Incluso el gobierno me preguntó un diputado del PSOE, Pedro Muñoz, sobre lo que había pasado ese día y decían que no había habido heridos graves, que solo había habido heridos leves que se habían llevado al Gregorio Marañón. Y yo tengo mi parte de Samuel, mi parte de la penitencia, tengo todas las partes de lo que había pasado. Para mí ahora manifestar es un derecho constitucional. Yo siempre he sido una manifestante pacífica y no esperé nunca que ningún gobierno constitucional que se tiene que regir por unas leyes democráticas pudiera tener una presión de este nivel y una negación de que existe además esta agresión. Bueno, este es uno de los casos que decía de uso excesivo de material antidisturbios, agresivo, desproporcionado contra manifestantes pacíficos a partir de una falta de investigación de la justicia, ¿no? Sí. Estábamos esperando las personas que íbamos a protestar en el suelo, muy grande, y inmediatamente cuando empieza a entrar el séquito del consejero, pues nos ponemos a corear canciones en contra de la privatización. 2 personas me empujan, muy nerviosos y muy exaltados, me intentan agarrar, me intentan tirar al suelo. Ya cuando estoy desplazado muchos metros y me ponen contra la pared, efectivamente me tiran al suelo, y en ese momento es cuando entra el consejero Fernández Lasquet, ¿no? El consejero pasa de largo, y cuando ya se ha ido el consejero y yo a esas personas que me han hecho daño, que me han empujado, que me han tirado al suelo, les recrimino lo que han hecho, pues me dicen que estoy detenido. Cuando declaro ante la jueza, me entero que estoy acusado de haber agredido al consejero, de haberme abalanzado sobre él, haberle propinado 2 golpes, que parece ser se llevaron los guardaespaldas. Cuando se ponen a disposición por parte de mi defensa las imágenes de lo sucedido, había una cámara de Radio Televisión Española que muestra la secuencia completa de lo que había pasado. Lo que decide la jueza es que no hay lugar a juicio porque la versión policial no es creíble, ¿no? Si no hubiera habido una cámara de Radio Televisión Española que graba una imagen en bruto, pues efectivamente hubiera primado la versión policial y me hubiera enfrentado a cargos muy graves, ¿no? La presunción de veracidad del policía y que pues él en esa clínica privada haya obtenido un informe como que efectivamente había sufrido un golpe, y unido a la declaración de otros 3 policías, pues era una acusación muy fuerte en mi contra y me exponía a una sentencia importante. Afortunadamente, pues cuando la jueza recibió el bruto de la grabación, pues se vio que eso era imposible, que es muy distinto ese bruto de lo que apareció en los medios de comunicación, donde
casualmente pues aparecía el consejero y se cortaba y aparecía yo detenido, la versión policial era creíble, ¿no? Pues está el consejero y algo ha pasado que a este le han ido. Estás haciendo una cosa que tú piensas que en este país se puede hacer, que es legítima, que es decirle a un responsable de sanidad que no estás de acuerdo con la privatización, y de repente dos personas pues te empujan, te hacen daño, te retuercen el brazo, te agreden, te reducen y te tiran al suelo, ¿no? Y cuando te quieres dar cuenta, esas personas te dicen que estás detenido. Y sin pensarlo, rapidísimamente te das cuenta que estás en una comisaría, estás detrás de unos barrotes sin haber hecho nada, ¿no? Pues eso te genera un miedo, una angustia que es muy difícil, hasta que no se quedó claro que efectivamente no iba a haber juicio y que esa acusación era una patraña, pues yo me exponía a la cárcel. Bueno, este es otro de los casos que se ponen en el informe y hay otros muchos de las distintas situaciones, ¿no?, que se producen, porque hay otro vídeo también que es de la imposición de multas, no, porque era muy largo, otro vídeo de la imposición de multas pues por estar simplemente en la calle, ¿no?, o sea, en Génova, ahí donde la Audiencia Nacional. O sea, bueno, entonces esto cómo se regula, ¿no?, esta libertad de expresión, libertad de reunión en los tratados internacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El derecho a la libertad de reunión y de expresión está contenido en prácticamente todos los tratados internacionales de derechos humanos de los que España es Estado parte y que por lo tanto debe cumplir, incluyendo pues, los dos principales, podría ser, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea de Derechos Humanos. También está protegido y reconocido en la Constitución Española. Tal y como ha reiterado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho de reunión incluye tanto las reuniones privadas como las celebradas en espacios públicos, manifestaciones, concentraciones, y es un derecho que se ejerce tanto mediante la participación en esas manifestaciones como también mediante la organización de las mismas. Y solo puede ser restringido bajo estrictas circunstancias que deben ser valoradas en cada caso. Y el Tribunal Constitucional, con palabras así bastante rimbombantes, pero que van en la misma línea que los tratados internacionales, dice define el derecho de reunión como manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones. También ha destacado que en un Estado social y democrático de derecho tiene un relieve fundamental este derecho como cauce participativo, ¿no?, cauce democrático participativo, e incluso destaca que para muchos grupos sociales realmente es la única forma de hacerse oír, uno de los pocos medios de que se dispone para expresar sus ideas y sus reivindicaciones. Por su parte, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, tiene unas directrices sobre la libertad de reunión pacífica y establece que las autoridades no pueden imponer restricciones en previsión en general de un posible desorden público o por la interferencia de este derecho en otros derechos, ¿no? Y entienden que una manifestación pacífica puede incluir pues, conductas que incomoden, que dificulten, que impidan, que obstruyan, incluso temporalmente, el ejercicio de derechos de terceros, incluso que lleguen a ser hostiles. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también siempre se ha manifestado en la misma línea, y la OSCE también señala que las reuniones espontáneas deben ser legales y deben considerarse como un rasgo previsible y no un rasgo excepcional de las sociedades democráticas. Y se debe facilitar, siempre que las reuniones espontáneas deben ser facilitadas siempre que sean con carácter pacífico. Y por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión y de expresión señala que la falta de notificación previa de una reunión o de una manifestación no debe motivar por sí sola la disolución automática de la misma y tampoco la imposición de multas o de sanciones administrativas o penales a los organizadores de esta reunión.
Entonces ya, pues, ¿qué pide Amnistía Internacional a las autoridades, ¿no?, para que cumplan estos tratados internacionales de derechos humanos? Las autoridades españolas deben garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica mediante la revisión de la legislación, de las políticas, de las prácticas, que deben ponerse en consonancia con todo el instrumento internacional de derechos humanos. El derecho de reunión no debe estar sometido a autorización previa por parte de las autoridades, y la notificación de una manifestación, de una reunión, no puede convertirse en sí mismo en una autorización encubierta, como está pasando en la actualidad. La falta de notificación, por su parte, no puede ser motivo por sí mismo para sancionar a participantes o organizadores. Y cualquier restricción impuesta a este derecho, el derecho de reunión, debe ser necesariamente demostrada que tiene unos motivos claros y justificados. Las multas, por su parte, no pueden utilizarse como un elemento disuasorio que se están utilizando para que la gente no ejerza su derecho a la protesta, y debe garantizarse el derecho a poder hacer llegar el mensaje a las autoridades, aunque no les guste a estas autoridades lo que se dice. Por su parte, el derecho a la protesta espontánea debe garantizarse también cuando la notificación, dentro de lo establecido por la ley, no sea posible. Y los organizadores y participantes no pueden ser objeto de sanciones penales, administrativas, solo porque la notificación no haya sido efectuada de una manifestación. A los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se les pide también que deben proteger este derecho de reunión y de manifestación pacífica. Deben respetar el derecho de la libertad de expresión de todos los participantes y abstenerse del uso de la fuerza o de material antidisturbios contra manifestantes pacíficos. Debe garantizar a los periodistas que realicen su trabajo sin interferencias y deben garantizar, son garantes del derecho a la información, incluso cuando es sobre la actuación de la propia policía. No deben dispersar una manifestación únicamente porque no ha sido notificada. Y cualquier decisión de dispersar una manifestación pues debe ser realizada bajo los principios de necesidad, de proporcionalidad, cuando hay algún riesgo para las personas. Y la orden de dispersar pues debe ser claramente notificada, explicada, y en general deben abstenerse de utilizar la fuerza en la dispersión de las manifestaciones. Y ya para acabar, vuelvo al principio. O sea, la capacidad de manifestarse en lugares públicos no es una concesión de los estados, de los gobiernos, de tal, es un derecho humano. Entonces, no es su concesión, es nuestro derecho. Y entonces tenemos que intentar ejercitarlo, tenemos que intentar que sea reconocido. Entonces, bueno, pues en esto también está esta campaña, ¿no?, de Amnistía Internacional. Pues hace un informe que se presenta a las autoridades, hay recogidas de firmas que se mandarán, tanto firmas físicas como ciberacción, que se mandarán al ministro del Interior, y luego, bueno, pues hay una serie de comentarios también, aparte, tanto al Código Penal como a la futura Ley de Seguridad Ciudadana, y entonces, pues intentar desde esta posición pública que sea respetado realmente el derecho a reunión como un derecho humano. Nada más, gracias.